Ok, bueno, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar un ciclo que se va a llamar Tertulias en el Puerto. Y creo que es un inicio de lujo porque nos acompaña como invitado el contraalmirante César Recalde, que está a cargo de las operaciones, ¿no? Todas las operaciones de la Marina. No, de la conjunto. Conjunto. O sea, tiene una agenda muy compleja, ya lo estuvimos charlando y se hizo un tiempito para acompañarnos. También quería resaltar, antes de empezar, el trabajo de Santiago y Patricio y Santiago, que trabajaron bastante para iniciar este ciclo, que la verdad que nos pone muy contentos poder volver a tener este tipo de charlas aquí en Arsenal. Así que bueno, ya los dejo. César, todo tuyo. Muchas gracias. Eso no se debe Santiago. O sea, lo que le piden a ver. Claro, las ojeras son producto de Santiago. Claro. Bueno, yo estoy encantado de poder estar acá. Les agradezco la invitación, le agradezco a Santiago, Patricio, la invitación. Para mí es realmente un honor poder compartir con ustedes la experiencia. Capaz que en esos asientos hay 10 veces más experiencia que la mía. Yo no hice otra cosa que compilar mi experiencia oceánica fundamentalmente. Tuve la suerte de ser comandante de los 3 barcos. Fortuna 2 y Fortuna 3. Y correr, bueno, varias veces, 6 veces creo la Buenos Aires Río, y las regatas de calendario, más de 1000 millas, y un poco viviendo afuera también hice regatas oceánicas de Estados Unidos. Así que de alguna manera he tratado de plasmar, tratado de evocar esa experiencia en algunos trabajos, ¿no? Y este es uno de ellos. Del Pío Club por ahí van a aparecer unas. Espera. Ahí está. Bueno, lo titulé Dimensiones de una regata oceánica, es como. Es un abordaje un poco académico, por ahí es aburrido, y por esto es una especie, no pretende ser más que una lista de chequeo mental para ir acomodando, digamos, en el espacio del conocimiento, la experiencia que por ahí muchos de ustedes tienen. La agenda que vamos a ver más o menos es esto. Hablar un poquito de la fortuna, porque digamos que es interesante ver la evolución. Casi tienen cada 25 años, ¿no? Y características distintas, y a lo largo del tiempo han tenido una labor destacada. Las dimensiones, o sea, como fenómeno, cuáles son las partes, un poco la preparación, la regata y algunas conclusiones. Los Fortuna, ustedes lo conocen, esta historia. Le digo yo los números, ¿no? Fortuna, 60 pies, más o menos, ¿no? 30 toneladas. Madera, hermosa. Campos. Fortuna 2, 51 pies, 17 toneladas. Y Fortuna 3, bueno, saben, diseño de Germán. Fortuna 3, 60 pies, 9, 10, 11 toneladas, depende de los años, ¿no? Y toda esa masa está concentrada en 1 metro cuadrado alrededor del quillote. Los barcos de madera, incluso los de aluminio, que tienen la masa distribuida, tienen frente a la ola, rápidamente cuando la proa sobresale del seno, se entera que está en un vacío, que está en voladizo y empieza a caer porque tienen peso y tienen masa en la proa, ¿no? En cambio, un barco como el Fortuna 3, en particular, digamos así, como casi no tiene peso hasta los obenques, entonces por ahí en el seno de una ola se proyecta en voladizo todo el barco hasta los obenques y después de repente cae. ¿Por qué digo esto? Porque los distintos barcos, los barcos más modernos, son mucho más salvajes. Hay que ir con casco y protector bucal en las regatas oceánicas. Yo corrí con el Fortuna en el 93, que fue un esfuerzo conjunto, diría más que conjunto. Fue un gran esfuerzo del club
porque la Marina no tenía recursos para ponerlo en pie de regata. El club hizo un aporte sustancial. En el 93 vinieron socios cadetes y algunos no tan cadetes. Y esa regata fue realmente extraordinaria. Estuvimos durante 5 días primeros en tiempo real. Y les digo que en esa regata hubo muy mal tiempo y en ese barco uno casi no se da cuenta. No se da cuenta del mal tiempo. Este es un pequeño detalle que quería mostrarles. Y después, bueno, el Fortuna 3, un cambio totalmente radical. Nació como un concepto distinto, en el cual diversas empresas muy grandes que ustedes ven ahí tuvieron confianza en el proyecto, la Armada, y se sostuvo durante prácticamente 1 año y medio con sponsors. Y yo creo que, por la experiencia que yo puedo juntar en eso, yo creo que es algo que se puede repetir en muchos barcos, porque son canales de comunicación muy interesantes y creo que vale la pena tenerlo presente. Bueno, dimensiones de la regata oceánica. Por un lado está la preparación. Yo no voy a abundar mucho, va a ser tipo lista de chequeo esto, porque ya hay otros, digamos, el club ha organizado toda una serie buenísima de charlas en las cuales, con mucha más profundidad de lo que estoy yo en este momento, están abordando diversos temas, y entre ellos la preparación. Yo voy a hacer una especie de lista de chequeo enfatizando una cosa muy importante que me parece Jorge Jauregui ahora, que eres uno de los... Bueno, estas son lo que yo identifiqué como las dimensiones de una regata oceánica. Lo primero, la velocidad. El barco tiene que ir lo más rápido posible, eso es trimming y timonial. La maniobra, no hay que romper las velas, no hay que perder gente en la maniobra, no hay que perder tiempo, no hay que perder velocidad. La navegación, no hay que equivocarse, porque estamos muy automatizados. Ahora yo en el 90, cuando corrí, hicimos un knockdown con el Fortuna 2, más o menos frente al Chuy. Se nos llenó de agua el barco, porque no podíamos recuperar de noche. Hicimos trabuchar un pinacle de noche, con mucho viento, y el barco se nos llenó de agua y nos quedamos sin electricidad. Y bueno, fueron 5 días, regata Buenos Aires-Río, a sextante. Y tuve la mala suerte de ser el navegador. Y fueron 5 días de bicicleta, como se dice, ¿no? Es una experiencia súper extraordinaria. Hoy en día, con todo electrónico, uno dice, bueno, ¿esto dejó de ser un problema? Sí, pero les voy a mostrar una foto que les va a recordar que se mantienen algunos problemas y hay que estar muy atentos. La táctica, que es respecto de los otros barcos y de la meteorología futura, y la estrategia, que lo vamos a ver muy rápido porque en el fondo, en la medida que los medios electrónicos nos dijeron dónde estamos, dónde están nosotros y qué va a pasar con la meteorología, la estrategia, que es la proyección en el tiempo de los problemas tácticos con el agregado de incertidumbre, se achica. Y casi una regata de Buenos Aires-Río, con la información que hay hoy, es como una regata en la cual estoy viendo una marca fija, digamos, ¿no? Esto es un poco el resumen de lo que vamos a tratar de charlar. Y acá viene, yo puse al final de todo el factor humano, porque uno puede prestar atención a todos los elementos, a todas las dimensiones, pero creo que la experiencia me dice que el factor determinante es el factor humano. Sin el factor humano, todo lo demás se puede derretir, y lo van a ver. Hace falta el liderazgo, en su versión más simple, en la preparación y en la acción. Bueno, acá esto es las clases que doy, me parece, se aburre. Digamos, la idea del liderazgo está bastante desarrollada. El líder es un tipo que es el que avanza primero, el que se relaciona con todos, el que de alguna manera se va haciendo distinto, ¿no? Ya empiezan a imaginarse la figura del capitán del barco, y es el que en el momento difícil tiene que dar el salto. Es el que técnicamente es el más motivado de todos, y técnicamente es el que va a dar ese salto. La cuestión es que esa voluntad lo tiene que llevar a que ese salto sea sensato, ¿no? Y que no le pase lo que pasa a estos pingüinitos, que tuvieron un pingüinito que se animó y todo, pero acá un poco se equivocó. Entonces, esa es un poco la síntesis de lo que pasa, y muchas veces he tenido yo la oportunidad de o cometer errores, o estar en barcos donde el capitán cometió un error grueso de apreciación, de decisiones, etc., o incluso de preparación,
uy, nos olvidamos, faltó. Y eso es disolvente, Por eso hay una mezcla en esto, liderazgo, muchos de ustedes estarán en temas de negocios o en temas de posiciones de liderazgo y se van a dar cuenta que la gestión es un factor determinante de casi todas las empresas humanas y no escapa, ese asunto no escapa a las regatas sociales. Casi, en la naturaleza hay como un orden, ¿no? Ustedes fíjense, hay barcos, pájaros que vuelan así. Hay un video muy interesante de los leones marinos que van, el más joven va delante de todos, después van los más fuertes, después van los más viejos, al final de todo viene el macho alfa, ¿no? Y que viene mirando todo de atrás. O sea, en la naturaleza hay una especie de orden. Y eso nos da la idea de esa flecha, que es la dirección a la cual apunta. Y ahí es donde está esta, que es la clase que hoy en SEMA, en la Católica y en El Salvador. Dije, bueno, ahorita hay la expresión más simple del liderazgo. Y el liderazgo es, digamos, la conexión entre fines y medios, lograr los fines con los medios que tuvo, y en particular en una organización, con un grupo humano y en un entorno determinado. Si uno ahí le dice, bueno, a ver, lo asocio esto con un barco, bueno, el líder es el capitán, los fines son los fines de la regata, ganar, los medios son todo lo que tiene, los medios que vamos a ver ahora, medios materiales, humanos, de conocimiento y de tiempo. Ahí les puse tiempo, oportunidad, oportunidad, ¿cuándo va a suceder algo? Tiempo, duración, ¿cuánto va a durar? Tiempo, frecuencia, cada cuánto se repite. Y los fines son eso, obligaciones, necesidades, desafíos, metas. Ahí podemos meter las regatas. Y bueno, la organización es el barco, ¿no? El grupo humano es la tripulación, el entorno es el entorno táctico, el entorno estratégico y el entorno del ambiente hostil. O sea, que esto que está pensado para cualquier organización, de alguna manera tiene aplicación en las regatas oceánicas. Por eso me pareció interesante compartir estas ideas que seguramente ustedes las encuentran. Y fíjense que hay una conexión entre los fines y los medios, y que es la decisión, y es la capacidad de pasar de las ideas a la acción. Vale decir, a mí me ha pasado muchas veces, estamos pasados de velas, o estamos pasados de velas, hay que cambiar, hay que pasar de jornada 4 a jornada 5, o viceversa, estamos muertos de haber estado 3 días con Genoa 4 y empieza a mainar y uno está tan cansado que tendría que pasar al 3 o al 2, y si espero que lo haga la otra guardia. Entonces, por ahí sabemos lo que hay que hacer, pero si no existe esa voluntad, esa decisión de pasar de las ideas a la acción, digamos, no se cumple el fin, la esencia del liderazgo, que es lograr los fines con los medios. Discúlpenme si los aburre esto, pero bueno, pensé que era interesante verlo de otra manera. Acá está puesto Mulan, porque en Mulan hay la historia de los hunos que invaden China, y entonces el emperador, que es bueno, dice, el general le dice, vamos a proteger la ciudad secreta, que se llama, la ciudad secreta, y el emperador, que es re bueno, el mismo animado, ¿no? Disney, le dice, no, vamos a defender toda China, cada persona que pueda agarrar un palo tiene que ir a defender a toda China, no solamente al emperador. Y ahí dice, un grano de arroz puede hacer la diferencia. Y ahí aparece justo Mulan, que es una nena, una chica, que se disfraza de hombre para reemplazarlo al padre que estaba viejito para ir a pelear. Es toda la historia, ¿no? Entonces, me quedó siempre la historia esa de un grano de arroz puede hacer la diferencia. El buen líder, digamos, no deja piedra sin remover, no deja un tema sin ir hasta el fondo y ver cómo puede contribuir para conseguir los fines, ¿sí? Y en eso les puedo asegurar que digamos así, el tesoro, la necesidad de tener mucha garra, de llevar todos los asuntos adelante, es determinante de los resultados en las regatas. Listo, no canso más con cosas de estas. Y ahí está, la preparación del barco no es otra cosa que lo conocemos como gestión de recursos. Yo traté ahí de categorizarlos. Es interesante definir categorías en estas cosas. Porque cuando uno tiene que hacer gestión, es más fácil si tiene una lista de chequeo.
¿Cuáles son los fines de la preparación? Son dos, fundamentalmente. La seguridad y la performance. O sea, todo lo que hago tiene que estar orientado a que el barco sea seguro y que tenga la máxima performance posible. ¿Y cómo? El cómo es trabajo en equipo y asignación de roles. Un capitán solo no puede hacer todo. Tiene que dividir el trabajo. Yo he visto barcos en que se cumple Pareto, ¿no? Aquellos que están cerca de economía, el 20% de los tipos hace el 80% del trabajo. Y el 80% hace el 20% del trabajo. Eso pasa mucho en los barcos, sobre todo los que llegan hasta el último momento, etc. Es difícil, pero es bueno tratar de partir eso. En la preparación yo no voy a abundar, pero sí les quisiera comentar esto. Jorge Harvey, que participó con la FAI en la traducción y la promoción de las Special Regulations. Las pueden encontrar en Special Regs en el sitio del ISAF. Realmente, yo doy unas charlas de navegación con más tiempo y la descripción que uno va haciendo de los grandes eventos como Fastnet, Iron Single Hopper, etc., en todos ha habido una captura de las lecciones aprendidas de esos accidentes que costaron muchas vidas y se han transformado en un conjunto de reglas, que son las Special Regulations del ISAF. Yo, a cualquiera que va a preparar un barco, les diría, no le preguntes a nadie, empezá por recorrer tipo lista de chequeo las Special Regulations. Hay cosas que a veces tienen su costo, etc., pero hay una relación muy importante entre seguridad y performance, ¿no? La altísima performance no sirve de nada si el barco no es seguro, ¿no? Entonces, ahí yo les puse una lista de las 6 secciones que tiene para uno darse cuenta de lo importante que es, de lo amplia que es la preparación. Y les puedo hacer algunas menciones de experiencia. Equipamiento portable y suministros, el agua de emergencia. En la regata Buenos Aires 2005, por Fortuna 3, por cuestiones de que fue terminado muy rápido, corrimos el circuito, en el camino Germán diseñó un nuevo timón, lo cambiamos, lo probamos, etc. Hubo, digamos así, una preparación absoluta y quedaron algunos temas. Entre esos temas, por ejemplo, quedó un pequeñísimo movimiento del tanque de gasoil. Ese pequeñísimo movimiento, llevado a esta situación que les comenté de que el barco se mueve salvajemente, llevó a que se cizalle la manguera de combustible y tuvimos una inundación de gasoil. Imagínense un barco con 30 grados de cora durante 5 días de 0,45, el viento acá, 30 nodos, 30 nodos, 20 nodos, 30 nodos, 30 nodos. Es una batidora así, donde el gasoil no le quedó un solo rincón por dar la vuelta, mezclado con el agua, etc. Se nos contaminó casi todo. Tuvimos 3 días a galletitas dulces, variedad que no puedo ni ver. Y lo único que sobrevivió fue el agua que teníamos en unos bidones arriba. Hasta las latas de Red Bull que nos había dado el sponsor de Camao Espínola, hasta el Red Bull, parece que el gasoil pasa mentira, pero tenía gusto. Yo le decía, bueno, la saco, la abro, la lavo, echo en un vaso que se está limpio, y tenía gusto a gasoil. Se nos contaminó casi todo. Y las Special Regulations hablan de todo eso. Las Special Regulations hablan de la batería, que si el barco se tumba y se puede caer. Y son experiencias de la Fastnet, ¿no? Por eso, si yo tuviera que, no quiero cansar con esto tampoco, pero si tuviera que decir algo, diría que ¿qué es gestión de conocimiento? ¿Qué es gestión de conocimiento? No tropezar 2 veces con la misma piedra, no reinventar la rueda, y que los datos, la información, la experiencia que cualquiera necesita para decidir y actuar están disponibles. Y esto es una joya de la náutica. Tenemos que agradecer a aquellos que lo trabajaron y en nuestra preparación, de alguna manera, estamos beneficiándonos de algo que le costó la vida a muchas personas. Entonces, está bueno. No soy un fanático de las Special Regulations.
son muy difíciles, son un grano. Una buena preparación tiene cosas como, por ejemplo, todas las partes que uno a veces las saca y andan llegando por ahí por el barco tienen que estar aseguradas. Lo que les decía del tema del agua, lo que decía del tema del agua de emergencia, al margen de que se sabe que todos los barcos pueden tener desalinizador, etcétera, y que son mucho más baratos, etcétera. Pero estas cosas son muy relevantes. Las cuestiones que tienen que ver con los circuitos de gas. Yo tuve la experiencia en un barquito en Ushuaia. En Ushuaia vieron con el frío, el gas como que se derrama, se va para abajo. Bueno, y alguien fue, no se dio cuenta de esa pérdida, con el frío, no sentía el olor, ¡pum!, explotó el barco. Entonces, la Special Regulation tiene muchas reglas vinculadas a la prevención del incendio y a lo que hay que hacer durante el incendio, ¿no? Las comunicaciones, un iridium vale $250. El alquiler y con $50 de abono hace una diferencia, ¿no? Y las baterías. El ordenamiento del barco a bordo, que hasta para regatas de clase 2 también se exige, parece una pavada, pero en el lío, cuando alguien que no es del barco llega y tiene que ir a buscar un matafuego, pues no lo encuentra. Y ustedes vieron el barco como lo fácil que se desordena cualquier barco, empiezan a revolear las bolsas, etc. Entonces, eso es muy importante. Yo siempre tuve la costumbre de, antes de zarpar, hacer 2 briefings. Un briefing de seguridad, en el cual todos conocen dónde están los matafuegos, salvavidas, la ambulancia inflable, cómo son los salvavidas, el hacha, la cosa para la cizalla, para cortar los obenques, hacha, todo ese tipo de cosas, briefing de seguridad. Y otro briefing, digamos, de la performance. En el briefing de seguridad es siempre importante que todos los que están navegando, aún de crucero, sepan dónde están todas las cosas, ¿no? Las válvulas, ese tipo de cosas, los inodoros que se rompen, el barco que se ha hundido por esas pavadas. El sistema, todo lo que es timón de emergencia, que muchas veces lo hacemos para inspección y realmente yo tenía la necesidad de implementarlo y tuve la suerte de que funcionó todo. Pero ha habido otros casos en los cuales ni siquiera por diseño, tenían hasta problemas de diseño, ¿no? O sea, hicieron el dibujo todo y después no le daba el espacio para poner, calzar, etc. No me acuerdo en un del Plata, 31, perdón. Las balsas salvavidas, la sujeción. Regata Buenos Aires en el 93, teníamos 2 balsas salvavidas y una noche fuimos a pasar algo. ¿Qué será? Nos había pasado la balsa salvavidas que estaba a 4 metros, 2 metros a proa arriba de la carlinga, nos pasó por la cabeza. Podrían haber matado a 4 tipos. Las sujeciones, todo eso está dentro de la experiencia capturada por DISAF, ¿no? Por eso es que creo que no hay ningún esfuerzo vinculado a la seguridad, es demasiado. Lo mismo el adiestramiento de las personas, ¿no? En saber hacer todas las cosas que hay que hacer, de usar las bengalas, ese tipo de cosas, y ni hablar de recuperar a una persona. No sé, alguien ha tenido la experiencia de querer levantar a una persona que no puede subir por sus propios medios al barco. Si uno no lo tiene pensado, es imposible. Es imposible directamente. Si uno tiene el arnés, o la forma, si la ladriza es esta, si la tiene designada, es imposible levantar entre 2 o 3 personas. Se juntan ahí, hacen fuerza, y les juro que no es posible levantar a un tipo mojado. Con olas es más fácil. Eso es lo que yo he comprobado al irme varias veces al agua, en alta mar. La ola ayuda a volver al barco. Porque uno, como sube y baja, el gato se agarra donde venga. Bueno, dijimos la performance con dos ideas, ¿no? Una es la seguridad y la otra es la performance. ¿Qué cosas hago para preparar el barco para que el barco tenga la mejor performance posible? Y acá también hay una lista. Yo no voy a abundar en estos temas, pero sí es interesante, por ejemplo, además de las cosas del hardware, casco, vela, motor, timón, maniobra, etc., que todo esté optimizado, ya sea por diseño o en relación a la fórmula.
Más allá de eso, la maniobra, también la optimización de la maniobra es un elemento importantísimo. Muchas veces las cosas que funcionan en el río, en el mar, con otras tensiones no funcionan. Hay hasta motores que los hacen mal pasadas. Después de elección, preparación, elección de tripulación. Esto es una lista de chequeo de Kenny Reed. ¿Ustedes se acuerdan? Estuvo acá en el club con el Rambler. Kenny Reed es uno de los... el Puma. Tiene escrito un libro que tiene que ver con la preparación de las regatas. Bueno, elección de la tripulación no es solamente por temas de competencias. Las relaciones humanas son muy importantes. Lo vamos a ver un poco después. La fortaleza espiritual, las capacidades de liderazgo. Tengo que tener otro que un capitán de guardia. No sé si están familiarizados algunos de ustedes con Shackleton, la aventura que tuvo en Shackleton en la Antártida. Les recomiendo googleenlo. Es una de las enseñanzas más... es el fracaso más famoso y relevante de la historia, ¿no? Una expedición antártica, donde casi todas las cualidades más esenciales de liderazgo en situaciones difíciles se pusieron de manifiesto y fueron en Shackleton. El adiestramiento, maniobras diurnas y nocturnas es importantísimo. El funcionamiento nocturno de los barcos durante ese adiestramiento, las luces rojas. Fíjense que la mayoría de los barcos, si uno tiene luces rojas, empieza a prender y apagar las luces estas que tienen los barquitos y salen candilados, joroba los de afuera, parece una pavada. Esto ha provocado accidentes, ¿no? Una persona que sale encandilada, toma una guardia y no tiene el situational awareness, la conciencia situacional necesaria para saber cómo es la dinámica de lo que está pasando afuera, y encima sale encandilado. Es la tormenta perfecta para un accidente. Ahí después esto de reducir pesos, y digamos, en algunos barcos se incluye más que en otros. Tiene que ser una actitud. Santi Lange contaba que en el barco sueco le cortaban los cabitos de los cepillos de dientes. Uno dice, ¿cuánto te ahorraste? Son 12 cabitos de dientes. Es una cuestión de actitud, ¿no? de reducir pesos. Barcos seco ordenado y con listas de chequeo es otro factor que, además de contribuir a la seguridad, contribuye a la performance. Alimentación segura y eficiente. Acá lo aprendimos de Hardway, digamos, en esa regata. Nunca tuve tanto hambre en mi vida como esos 4 días de comer galletita, variedad y agua. Y uno se da cuenta del efecto de esas cosas. Por eso puse ahí la comida segura y eficiente. Identificar los límites del barco. Creo que nosotros, por fortuna, estuve así por ahí 2 días en Mar Blanco corriendo las millas chilenas, ¿no? Y daba miedo, pero hubo un momento que hice un clic, ¿no? Dije, no, este barco lo puedo tirar de la Concagua, así baja rodando, y me subo y sale andando. O sea, hay barcos que dan sensación de fortaleza, ¿no? Con el Fortuna 3 yo no tuve esa, al principio, sino hasta el final de la regata, no tuve esa sensación porque no lo habíamos probado nunca. Corrimos el circuito, tratamos de salir y dije, listo, salimos y no, volvemos hasta que no tengamos 40 nudos, ¿no? El 27 de diciembre del 2005. Salimos allá, dije, no, vuelvo hasta que este barco no tenga 40 nudos. Había un pronóstico más o menos, y lamentablemente un chico se rompió la cabeza y tuvimos que volver el día de Cromañón. Y el barco salió sin ser probado con más de 20 nudos de viento, salió al mar. Un dilema. Ahí dije, bueno, prefiero hundirme que no llegar primero, al menos en tiempo real. Entonces, conocer los límites de los barcos es muy importante. Backup de electrónica, ni hablar, y lo vamos a ver un poquito ahora. Y sobre todo, probar esto. Muchos tienen sus velas de capa sin haberlas probado jamás. Y eso es muy, muy peligroso. Fíjense ahí, si alguno se da cuenta, hay un... no sé. Esto está en un libro, dice, bueno, encontré el error, y el error de acá es que está hecha firme, la bota de la mayor de capa está hecha firme a la bota baja, ¿no? Y la experiencia indica, y las Special Regulations dicen que tiene que ir directamente sin trabajar con la bota baja, la mayor de capa, ¿no? Bueno,
Esto es una mirada rápida a la preparación. Y ahora vamos a seguir ver el resto de las dimensiones de la regata oceánica. La velocidad hace trabajo, ustedes lo saben, porque yo hace trabajo coordinado entre el trimming de todas las velas y el timonel, ¿no? Uno en unas marcas fijas, en un barlovento, va y tiene lo hace, no está ni un solo segundo sin que estén hablando los trimmers y el timonel de la performance. Racha en 3, 2, 1, y viene la racha, el timonel sube un poquito, mantiene escora constante, todo eso lo sabemos. Pero en el mar pasan otras cosas. Lo primero, sostener, digamos, ustedes piensen, todos habrán corrido regatas acá, y piensen con qué frecuencia estaban haciendo ese ejercicio de trimado para maximizar la velocidad del barco, ¿no? Y lo estaban haciendo a una frecuencia, no sé, de 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto. Bueno, ¿cómo hago para sostener eso 27 días? Todo el día. Y debe ser así. No hay manera, hay que ser obsesivo. Y ahí es donde están las figuras de los capitanes de guardia, ¿no? La velocidad es el leitmotiv del barco. Entonces, no hay nada más importante que la velocidad. Todo tiene que subordinarse a la velocidad. La comida, todo. No hay nada. Tiene que ser la obsesión. Aquellos barcos que tienen recursos electrónicos como para mostrar el target, la predicción, o sea, la velocidad que es en las curvas polares que tiene que dar el barco, bueno, en general se lo tienen como el primer dato de la lista de los relojitos, ¿no? Que lo tienen. Y si no, hay que tenerlo escrito en algún lado. ¿Cuál es la performance del barco para esta condición? Obsesión con la velocidad. Y ahí es donde hace falta energía para, a lo largo de 7, 8, 9, 10 días, depende de la regata, sostener esa vigilancia en la velocidad. Eso hace la diferencia. Lo he comprobado. La maniobra en el mar también es todo un tema, y sobre todo de noche. Sí, la maniobra en las regatas oceánicas es mucho más lenta, etc. Hay que hacerla con mucho más cuidado. Los desafíos son mucho más grandes y los riesgos también son mucho más grandes. Y el impacto de la seguridad es menor. ¿Qué quiero decir con esto? Uno en una regata corta, y por ahí si hay mucho viento y tiene problemas con hacer un peeling, etc., arriba ahí se vuelve. En una regata oceánica, eso se perdona un poco más y debe prevalecer la seguridad, la experiencia que yo tengo. Pero es dónde se producen los accidentes, dónde se pierden las regatas, de noche en las maniobras. Dónde se rompen las cosas, de noche en las maniobras. Por eso es que la preparación para la regata nocturna es tan relevante. En el 81, Fortuna 2 se fue a entrenar a Riachuelo. Estuvieron 10 días antes y se fueron hasta la milla 180. Y después salían nada más que de noche, dormían de día y salían a entrenar de noche. O sea, hicieron una secuencia de 4 o 5 días salían a las 6, 7 de la tarde, entraban a las 3, 4 de la mañana. Yo lo he hecho una vez también en Chile. En Chile también hacemos eso. Salíamos a las 6, 7 de la tarde y volvemos a la 1 o 2 de la mañana durante 6, 7 días. Y realmente uno se da cuenta ahí la dificultad de la maniobra nocturna, ¿no? La navegación con las cuestiones electrónicas, uno dice, listo, no es más un problema. Yo sextante, yo mismo me formé con sextante, a veces digo, qué sé yo, no sé, yo un GPS de mano y otro GPS de mano y otro GPS de mano en la bolsita. Pero las cosas electrónicas, ¿esto se acuerdan qué barco es este? El Vestas, sí. El Vestas, sí. Y el error fue humano, por no hacer zoom. ¿Saben cómo fue esto, no? Tipo, estaba navegando ahí en el medio del Índico. Y por no mirar la derrota del barco, una práctica que a un oficial de marina, el que está de guardia en el puente, concentración y mirar la proa, es una pavada y de cadete a mirar la proa.
Y después el mirar la carta es recorrer así, con la carta de menor escala mayor, o sea, que se ven las cosas más grandotas, recorrer la derrota que voy a seguir así, con una lupa si hace falta, a ver si aparece algo. Esas dos son las prácticas de la seguridad. Fíjense cómo, en el fondo, con los medios electrónicos, se vulneró esa segunda práctica. Tenían un atolón en la carta y el zoom que tenían, estaban pensando en la estrategia, qué sé yo, y no hicieron zoom, no hicieron ese recorrido de dónde va a estar el barco y si hay algo para llevarse por delante, y se lo llevaron por delante, ¿no? Y eso, yo cuando vi el video, a mí se me ponía la piel de gallina, una cosa horrible. Varar barcos en general es un poco feo, ¿no? Bueno, la táctica, acá viene esta historia, la táctica, ustedes saben, tiene dos dimensiones. Manfred Curry lo plantea así, ¿no? Con respecto a la cancha y con respecto a mis rivales, ¿no? Con respecto a la cancha, en un bardo sota es a la derecha, a la izquierda, más corriente. Chao. Son 4 o 5 elementos. Y después mis rivales, el ranking, quién es mi rival, a quién sigo, a quién no sigo, etc. Y después las cuestiones de cubo y todo eso. Si bien se mantienen los básicos de la que todos hemos aprendido con Manfred Curry, en la regata oceánica cambian un poco las cosas. Y la verdad es que la electrónica ha producido un cambio muy grande, porque piensen que lo que antes era estrategia era no saber dónde están los demás y no saber qué iba a pasar con la meteorología. Yo me acuerdo escuchando en 10.000 kilociclos los vientos que daban los aeropuertos, y eso tratando, cuando después apareció el fax, que decía el ruido ese y borró, y tiraba las cartas, toda borrosa, tratando de saber qué iba a pasar con el tiempo y mirando la presión atmosférica, cómo evolucionaba, todo eso. Bueno, todo eso, gran parte de eso la incertidumbre se ha reducido, con lo cual la estrategia, que es trabajar en el largo plazo, con incertidumbre, de alguna manera desaparece. Ahora vamos a ver un poquito la táctica de la regata Buenos Aires-Río, cosas muy sencillas, porque son para sentarse y hacer dibujos con la carta, etc. Y después vemos otros asuntos. La estrategia la dejo un poco de lado. Bueno, táctica Buenos Aires-Río, acá viene el asunto. Antes de, no fue en 93, yo corrí mi primera regata como capitán del barco, del Fortuna, había estado corriendo muchos dos, nunca había navegado el Fortuna. Y mi primera subida al Fortuna fue para ser capitán en la regata Buenos Aires. Y entonces dije, bueno, los recursos de conocimiento, y los junté a un montón de personas acá que habían corrido muchas regatas, Máximo Riveroqué, el almirante Máximo Riveroqué, el Pastor Perrón, el almirante Bulú, que fue uno de mis maestros. Ahora veo un dibujo que me acuerdo siempre de él. Entonces, y el Pato Perrón tenía el tracking de muchas regatas, de los distintos barcos, y había hecho un análisis muy profundo de los tracks de las regatas Buenos Aires. Entonces, de ahí sacamos algunas conclusiones. Como les decía, la táctica de regatas es como la táctica de siempre, es contra los rivales y las marcas, al viento futuro. Y estas regatas son 3 regatas en una. Y es lo que voy a tratar de transmitirles ahora, ¿no? La primera parte, acá no se ve, este es el Río de la Plata. Son 3 regatas en una. Una es el Río de la Plata, la otra es el tramo oceánico y la otra es las últimas 100 millas hasta Río de Janeiro. Características generales. Bueno, el Río de la Plata no les tengo que explicar, pero a nivel fenomenológico, digamos, lo primero que tiene el Río de la Plata es el tema de la imprevisibilidad meteorológica, o que aparece cualquier cosa. La segunda, los peligros de navegación, muchos peligros de navegación. Recién ahí en el baño había un chico francés, ¿no? Que entró a un barco, ahora se llama Le Sonnet, en francés, y después charlé un cachito, qué sé yo, estaba un poco cansado. El Río de la Plata es muy difícil, ¿no?
¿no? Todos los años, ¿no? Creo que no hay abundar en esto. Pero por ahí como estamos acostumbrados, tan acostumbrados, no nos damos cuenta. Peligro de profundidad, peligro de barcos, peligro de cosas que flotan, peligro de los cachillullos, ahora, ¿no? En la Buenos Aires Mar del Plata de este año, corrí y después de, por ahí por La Plata, más o menos, yo decía, esta no es la velocidad del barco, y esta no es la velocidad del barco, y efectivamente, no se veían, y nos tiramos al agua, empezamos a hacer caminar para atrás el barco, a vela, ¿no? Y después nos tiramos y entramos a sacar cosas. O sea, no solamente cuestiones de seguridad, sino también cuestiones de performance. Hay un barco uruguayo que se llevó por alto un palo y se hundió. Un barco de 30 pies, hace un año o algo así, del centro de Montevideo a Punta del Este. Entonces el Río de la Plata no hace falta que les diga lo complicado que es. El tramo oceánico lo que tiene es, primero, una mayor previsibilidad, la escala cambia, etc. Y la ola larga y el castigo de la ola que rompe cuando aumenta el viento. Y, digamos, desde el punto de vista de la táctica, tiene unas ciertas particularidades que es lo que voy a tratar de comentarles ahora. Las últimas 100 millas, digamos así, en esta reunión lo que hicimos fue identificar parámetros de alguna manera cuantitativos de la regata que pudieran servir de referencia. No son una receta, son una referencia, ¿no? Y fueron muy útiles. De hecho, ganamos en nuestra clase, fue un cambio de forma, yo lo sacó del historial, pero el tema de la revista gráfica, todo, que Fortuna ganó en IMS Crucero. Y estuvimos 4 días, largamos primeros, y estuvimos 4 días primeros en tiempo real, por una cuestión que les voy a comentar ahora. Entonces, la tercera parte de la regata es ese punto que lo llamamos ahí la puerta número 2, después voy a hablar de la puerta número 1, que es un punto que se pone normalmente, y la historia lo corrobora así, es un punto que se pone más o menos 80 y 100 millas al sur de Río de Janeiro. ¿Por qué está ahí y cómo es esta última parte de la regata? Bueno, la última parte de la regata está caracterizada por, primero, en general, muy poco viento, 3, 4, 5 nudos, una corriente constante que tira hacia el oeste, y después las turboadas. Las turboadas son 60 nudos durante 1 hora, rompen todo, si no está listo, lo mata, rompe la piel, si uno no se cuida, el agua lastima, y a veces con piedritas y qué sé yo. Entonces, esa puerta, ¿por qué está ahí? Porque si uno queda de alguna manera al oeste de esa línea, en las condiciones normales, nunca más remonta. Y ha pasado de barcos que se han pasado 2 días en ese lugar, tratando de remontar. ¿Por qué? Porque esta corriente permanente para allá. El almirante Gurú, que era navegador en Matrero, en la carta náutica, dibuja muy bien. Es un artista cuando dibujaba así, acá no hay que, entonces dibujaba leones marinos, dragones, y qué sé yo. Muy simpático. Pero es cierto, este es el, como diría un yankee, no-go zone. Esta es la zona donde nunca está ese cajón. Fíjense cómo eso ya, y ¿qué es lo que me llama ahí? Lo que se llama el canto de la sirena. El canto de la sirena. El canto de la sirena es que voy dando un rumbito así, que me parece que voy para arriba, yo me voy enterrando, y el otro borde estoy yendo para atrás, es mortal. Bueno, este cajón, no zone, sirve para prevenir esa situación y no caer en el canto de la sirena, en la situación de canto de la sirena. Otra cuestión particular se da acá, en esta zona, donde ustedes saben que cuando el viento va de tierra al mar o del mar a tierra, con la tierra se frena más, ¿no?
y como la fuerza de Coriolis está siempre presente en el viento, cuando el viento se frena o cuando el viento se acelera, se produce un cambio de dirección. Todos sabemos eso, que a medida que uno se acerca a la costa, el viento va borneando, para un lado para el otro. Bueno, acá pasa, lástima, como usted esta cosa no se ve, pero acá pasa algo, lo mismo que pasa en la regata Mar del Plata desde San Clemente hasta Mar del Plata, ¿no? Es una cosa muy simétrica. Cuando uno sale con un noreste, que es el viento más típico, a medida que uno se va acercando a la costa, se empieza a prestar. Y se presta, y se presta, y se presta, y se presta, y uno empieza con la alarma de sonda, y dice, bueno, salgo. Y cuando sale con 130, 140, se quiere matar, uno se quiere matar con ese borde, ¿no? Y bueno, esto es una cuestión de fortaleza espiritual de ir viendo a la gente que uno va cada vez más grande. Ahí se enterró ¿cómo se llama el barco este americano? El Concher. El Concher se enterró en el 90. Claro. Y porque estaba ahí jugándose con esa situación, ¿no? De decir, en la medida que me arriesgo, gano mucho, y factor tiempo, por ahí más adelante se presta más, y encima el costo de oportunidad, es decir, voy para el otro lado, muerto. Entonces, y lo mismo pasa en San Clemente para el Sur, decía. Eso es más o menos, en líneas generales, las dos características al comienzo y al final de la regata, ¿no? Otra cosa que también es relevante es que, a ver, acá, cuando uno sale, tiene un poco en la mente la idea de que uno va al norte, ¿no? Pero en realidad el rumbo al río es 045, ¿no? Más o menos a ese punto ahí, cerca de 045. Entonces, si ustedes se fijan, un borde con 50, 60 grados lo lleva al 90, al 110, ¿no? Y uno tiene la sensación de que está yendo para atrás, está yendo muy para atrás. Y el otro borde da la sensación de que está yendo mejor. Eso ha pasado, ¿no? Como percepción, ¿sí? Cuando uno no lo piensa, no lo ve en la carta y no lo dibuja, o no tiene la carta de escala adecuada, si uno está utilizando no esas cartas, así de esa escala, sino que está utilizando las cartas que usamos normalmente navegando por acá, o en la computadora, está viendo con una escala grande, ¿sí? Y uno no ve, puede caer en el error de pensar que un borde hacia afuera es muy feo. Suena feo, y encima la ola se hace más larga, etc. Pero bueno, acá vienen las decisiones y aparece lo que en ese momento definimos como la puerta 1. O sea, uno tiene que pasar por dos puertas, la puerta 1 y la puerta 2 en esta regata. La puerta 1, viendo las derrotas y que eso, y correlacionándolo más o menos con lo que había pasado con el viento y con la presión que había en el ambiente Ulú, el Pasto de Perrón, eran muy puntillosos en los registros que hacían, y anotaban la presión, ¿no? Llegamos a algunas conclusiones. ¿Cuáles eran esas conclusiones? Que, digamos, el asunto es que uno sale de acá y después acá dice, bueno, ¿a dónde me voy afuera? La pregunta es siempre, ¿me voy afuera o me quedo adentro? ¿No? Hay situaciones que son muy claras, ¿no? El 99, creo que fue un roscazo, un pampero los 2 o 3 primeros días, creo que fue un récord de alguien, no me acuerdo. Están fuera de, digamos así, de la situación promedio. La situación promedio es un noreste. Y la situación más difícil desde el punto de vista táctica es ese noreste, ¿no? Entonces, ojo, estos son conjeturas, ¿no? Sujetas a refutación, a empírica. Fue decir, bueno, con estos datos de esta experiencia, parece que pasa esto, ¿no? Y parece que lo recomendable es esto. Entonces lo que hicimos fue decir lo siguiente: definimos 3 puertas, ¿no? Una puerta interior, una puerta
del medio y una puerta de afuera. Santa Marta 100 millas, Santa Marta 160, 170, Santa Marta 230 millas. ¿No? Incluso había algunos parámetros que decía, bueno, voy a ser más preciso, ¿no? Voy a hacer 4 puertas. ¿De qué dependía? Apuntarle a la puerta interior, y de hecho, ahora que me acuerdo, esto estaba dibujado así, perpendicular, ¿no? Lo dibujó, Pato Colón lo dibujó perpendicular. ¿De qué depende? Bueno, lo que vimos que existe una cierta correlación es con la posición del anticiclón permanente del Atlántico. Que uno lo sabía de distintas maneras. Uno sabe que es 1033, creo, etc. Y ahí viene la importancia de tener a bordo un barómetro. Entonces, ¿por qué el barómetro? Y porque incluso los pronósticos, digamos así, uno cuando mira en la computadora hoy en día, cualquiera de estos predictores de viento son todos visualizaciones del mismo modelo, que se llama GFS, que es Global Forecast System, ¿no? Entonces, las diferencias de color entre uno y otro solo son en la visualización, excepto con algunos como Predict Wind, que utilizan la fusión de 2 o 3 modelos que hay en el mundo, y algunos otros que le agregan, en la versión paga de WindGuru, por ejemplo, le agregan información local, que uno lo puede personalizar, etc., ¿no? Pero en el fondo, si uno mira el dibujito del viento, a veces no alcanza a entender para una regata oceánica que lo que quiero saber es el futuro, cómo va a evolucionar. Y el futuro de 3 o 4 días no es lo mismo que una regata que yo a Punta del Este, donde conozco bastante, etc., ¿no? Entonces, si yo veo el viento nada más, la verdad es que me gusta más interpretar qué va a pasar. Entonces empiezo a mirar las líneas de presión, me voy a dar cuenta un poco más. Y ahí es donde uno dice lo que el aprendizaje es este. Todos estos mapas son exactos en lo que hace el dibujo de las isobaras y todo eso, ¿no? Pero no son precisos de dónde exactamente está todo ese sistema. Imagínense que es un transparente, una filmina. Eso está bien, lo que está en la filmina. Pero lo que me falta saber es dónde está esa filmina ubicada geográficamente, georreferenciada. ¿Y eso cómo lo hago? Midiendo la presión a bordo, con un reloj, con un barómetro. Y miro la carta que me dice, bueno, teóricamente estoy en 1027, ¿no? Y en realidad yo miro y digo, no, yo tengo 1030. En realidad todo este sistema está por mi cabeza. Entonces, con ese análisis uno se da cuenta, más o menos, si el anticiclón del Atlántico, mirándolo a 2 o 3 días para adelante, está más al este o más al oeste. Entonces, la recomendación era así. Mientras más cerca está el anticiclón permanente del Atlántico, yo más me puedo jugar porque voy a tener más viento. Mientras más lejos está el anticiclón, menos me puedo jugar porque me voy a enterrar en el canto de la sirena. Esa es una aproximación muy simplista, tal vez, pero que de alguna manera parametriza los elementos esenciales, ¿no? Desde luego es una conjetura sujeta a refutación. Y esto es cierto, los dragones y todo están ahí. De eso no tengo ninguna duda. Bueno, para terminar, el tema del factor humano. ¿Nosotros contamos de tiempo? Sí, ¿Estamos bien? ¿Eh? Ah, bueno. Me habían dicho bueno, la situación a bordo de una regata oceánica, yo que puse acá es una especie de diagnóstico, ¿no? Una relación de una cadena de causa y efecto. ¿Qué le pasa a la tripulación? Bueno, la tripulación va a tener algunos mal de mar, tema para prevenir, hoy día hay muchas formas de resolverlo. Van a tener constipación, o sea, es una preocupación del capitán, che, ¿fueron al baño? Porque después de 2 o 3 días de no ir al baño, las personas empiezan a tener muchos problemas a bordo. La deshidratación, mal sueño, falta de sueño, alimentación defectuosa, estrés, aburrimiento, cansancio físico, todos esos ingredientes que se dan en una, encima digamos así, diría de Santa Marta para el norte, los barcos se pueden hacer insoportables en esa regata,
porque adentro hace mucho calor, afuera hace calor, uno no puede dormir bien, es un desastre. Entonces, ¿cuál es el efecto que produce ese conjunto de sintomatológico? Bueno, se pierde la concentración, las personas empiezan a perder la concentración, empiezan a haber desatención, se afecta incluso el juicio táctico a veces. Yo lo he sentido eso, ¿no? De que por ahí he estado 2 días ahí pensando, tengo que tirar el borde ahora, y me costaba pensar, cuesta pensar. Realmente el capitán tiene una carga extra, si bien está muy motivado, pero sabe que no puede descansar. No puede descansar el capitán, porque está pensando, tiro el borde ahora, tiro el borde después. Hay muchas anécdotas con eso, de eso. Aparecen errores en las acciones, aparece un cansancio moral, desmotivación, falta de coordinación, mal humor y eventualmente conflictos interpersonales. Eso ha pasado. Ha pasado y que va a quedar mal a nosotros hasta en una regata colonia pasado, ¿no? Entonces, eso tiene efectos, volvemos a los mismos puntos de antes, en la performance y en la seguridad. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Esto es cuando llegamos arriba una vez, que había casi nada de viento, infelizmente la llegada era adentro. Entonces había que entrar ahí y nosotros tratamos de prender bengalas porque estábamos casi sin viento, no teníamos motor. Me pasó 3 veces llegar arriba sin motor. Y los barcos que entraban y salían. O sea que realmente situación jorobada. Encima me decía voy a fondear la bahía de Guanabara 60, 70, 80 metros. No es solución. Uno te dice, esto no tiene solución. Se encomienda a la luz que lo vean y a que el otro maniobre. Bueno, ¿qué hacer? Bueno, ahí es donde volvemos al principio, a este asunto de liderazgo en acción, la comunicación. Y acá el liderazgo es la responsabilidad del líder. De todo esto, cualquier cosa que falle en un barco es culpa del capitán. No hay manera de escaparle. Aunque tenga un loco a bordo, el que tiene la culpa de los efectos de eso es el capitán. No hay manera de escaparle. Tiene responsabilidad, la responsabilidad moral de esto, ¿no? Entonces, bueno, la comunicación, el capitán tiene que tener, no puede perder el radar a uno de los tripulantes. Por ahí en un barco de 5 o 6 personas, eso no pasa, pero en un barco de 10, 12 personas, hay uno que no lo empiezo a ver, no lo tengo en el radar, no sé qué le pasa, y resulta que es el tipo que de noche se manda la macana, porque está cansado, está distraído, está desmotivado, etc. Entonces, el capitán tiene que mantener esa contacto con cada uno, ojo, charlarle, preguntarle cualquier pavada, recorrerla 5 o 6 días de estar en la banda es mortal. La cola es horrible. En los barcos, el Fortuna 2 tiene como una arenada, así muy bruto, ¿no? Y después de 2 días uno no puede estar sentado. Después tiene así en la banda, tratando de ponerse de costado como pueda, ¿no? Y cansa todo. Entonces, el diálogo y en la comunicación es muy importante saber que está abierta la comunicación con todos, ¿no? El diálogo, ejemplo y servicio. Yo me acuerdo, es más así, lo digo porque lo viví siempre así, y el capitán es el primero que tiene que ir a limpiar. Es el primero que tiene que servir a los demás. Yo lo viví siempre así, siempre traté de hacerlo así. Y más además de que es gratificante hacerlo, ayuda. Y me acuerdo una vez fallé en eso. En la regata Monseñor del 95, del 2005, yo fallé en eso, porque teníamos el barco lleno de gasoil adentro, y alguien en algún momento tenía que empezar a limpiar adentro. Y yo no fui el primero. Fue Juan Gabriel de Pánfilis, capitán del Nabucco, etc., corrió conmigo. Y él fue el primero que... Ahí fue una falla, yo la tengo en conciencia esa falla, de que no fui el primero en ir a limpiar abajo en la peor condición de todas, el que tiene que limpiar es el capitán. No hay manera de escapar de eso. Si uno quiere mantener la tripulación, como decimos ahora en los barcos, en modo alto. Como más modo alto, modo bajo, la popa, cuando sota, eso. Bueno, si uno quiere mantener la tripulación en modo alto, el ejemplo y el servicio es clave. El
siempre se dice claro. Orden y disciplina. Barco, yo la primera vez que crucé el Río de la Plata, me pegó un palo, ¿no? Estaba en la escuela naval, salimos y fuimos a Colonia, después con un pampero así, carteles de neón que decían, miren un pampero, idiotas, cadetes idiotas, enfermos mentales, salimos de Colonia a Riachuelo. Nos agarró lógicamente el pampero y nos llevó contra las piedras de la Punta Negra, ¿no? Y el barco era un pelo, o sea, uno sacaba así, sacaba ropa con era una sola masa, mezclada, salvavidas, un desastre, un desastre. Terminé fondeando con el, yo no tenía experiencia, y terminé fondeando con el, que nos bancó un rato el motor, el chumpa. El pampero no. Me iba frenando y lo zafó un poco, ¿no? Porque se cortó, era un lío, toma. A partir de ahí, por suerte fue la primera vez que usé, aprendí la lección de hard way, como se dice. A partir de ahí soy un fanático del orden a bordo. El orden es seguridad y performance. Y la disciplina. Tomar las guardias a tiempo parece una pavada, una película. No. Digamos, yo he corrido en barcos civiles en San Francisco, en Maxis, y los yanquis son hiper fanáticos de mucha disciplina a la hora de tomar la guardia, procedimientos, había listas de chequeo para tomar distintos puestos, el recorrido, las grisas como están, cuando llega la noche, lista de chequeo antes de la noche. La disciplina esa es fundamental. Trabajo en equipo, también eso quiere decir que, digamos así, no puedo empezar a hacerlo con cualquiera, no, sí, empecemos, no. El equipo que está designado para esa tarea tiene que ir y decir, está jorobado, no me levanto, me quedo un cachito, no. Participación. La participación es fundamental. Uno a lo largo, me ha pasado sobre todo en Chile, ¿no? La misa chilena es una regata muy dura. Y uno ve esas, que hay personas que se achican, que uno ve hasta físicamente, a ver que se van achicando y se van poniendo, y otras personas que son chiquitas y se empiezan, como las ve cada vez más grandes, en las tormentas y eso, ¿no? Y cuando hay participación de todos, digamos, las personas que tienden a achicar se achican menos. Yo me acuerdo, en una regata como se río, veníamos con la duda, de ir por ahora, volver después, y qué sé yo. Y yo lo que hacía era decirles a todos, che, muchachos, la situación es así, etc. Y el que, con un montón de genios, bueno, no hay muchos, con mucha gente grande, el que terminó diciendo una cosa lógica de cuándo había que dar el borde fue uno de los chicos de Miguel, que era campeón de Leisa, Luciano Miguel, que corrió con nosotros, como era uno de los socios cadetes del club que vino por el apoyo que le dio el club al barco, ¿no? Y el que, si de todos damos el borde ahora, esperamos, después no, que haciendo una lógica, hablando todo el tiempo, qué sé yo, y fue por ahí la persona más inesperada la que dio la respuesta más sensata desde el punto de vista táctico. Y él lo dijo desde su lógica de regatas de Leisa, de Optimis, ¿no? Entonces, uno nunca sabe quién va a ser la persona determinante de una maniobra o de lo que sea. Entonces, en la medida que uno participa a todos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No me acuerdo. Era cuando, es una historia muy simpática, porque en realidad yo me iba a dormir y el otro capitán de guardia me caía de borde, ¿no? Y listo, me levantaba, creíamos una cosa, quedábamos en algo, me volví a dormir yo, otro capitán de guardia me cambiaba después, y quedó una Z, ¿no? Entonces, la guardia mía, una vez cuando salió otro capitán, dice, el socorro, se vieron la canción del zorro, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Y a veces le cambiaban la Z por una F. Hay cosas así. Era bastante difícil saber cuándo. Era bastante difícil saber cuándo tirar el borde, ¿no? ¿Qué pasó en esa regata? Nos fuimos como 150 millas acá, me están locos. Y otros decían, no, hay que volver. Y había habido una interpretación, que tuvimos mucha suerte,
del mensaje que mandaba la corbeta, se equivocaron en una letra, algo así, y no era la lógica, fíjense, leer el pronóstico decía una cosa, pero mirar la ubicación del anticiclón y el movimiento del anticiclón decía otra. Y realmente se cumplió el pronóstico que surgía de interpretar el anticiclón. Y de hecho, venimos hasta por acá, tiramos un borde y después pusimos la carabela, como se dice en el barco, ¿no? Pusimos todo, la espina, la de cuchillo, el cuchillo, todo. Y tuvimos 3 o 4 días que echamos con fortuna corriendo el Concher y el Uruguay Natural primeros en tiempo real. Digamos, y eso fue un chico que pensó con una lógica determinada, no es simple. Eso es participación. Contar todo lo que está pasando, que todos sepan todo lo que está pasando, que no haya sindicatos aislados, ¿no? Acá mismo, yo estoy corriendo ahora en el MAC, ¿no? Y se empieza a hablar del sindicato, el sindicato de proa, el sindicato de popa. En esta regata es importante que no haya sindicatos fuertes, que no haya sindicalistas fuertes. Ni hablar buena onda, ni la prioridad es el grupo. Yo varias veces dije, si hay un lío, yo abandono. O sea, una discusión que pase al plano personal, vinculada al resultado de la regata, no vale la pena. Entonces yo varias veces dije así, si llega donde hay un lío, yo abandono la regata, no corro más. Porque no quiero que por ganar una regata nos peleemos. Si uno prioriza el grupo, la construcción de espacios compartidos es más fácil. Es decir, todos están más dispuestos a ceder porque saben que el capitán puso arriba de la mesa el grupo. Entonces, es más fácil que todos cedan un poquito, porque hay un valor compartido que es el grupo, ¿no? Y terminó. No sé si hay. Esta foto es de cuando llegamos y había anduvo por acá Daniel Foster, un fotógrafo. Que para Rolex y para arriba estaba él, volando, etc. Y esta foto fue la tapa del anuario del EXAF del 2006 o 2007. El Fortuna 3 con esa imagen, ¿no? Que en realidad era producto de la necesidad porque teníamos muertos. Fíjense el agua, ¿no? El viento. Bueno, eso es todo. Si hay una pregunta, ¿consumen primero el agua de los tanques o de los tanques? De los tanques. De los tanques. No, le digo que a nosotros nos pasó de contaminar todas las botellas. Las botellas. Lo que, digamos, a nosotros nos salvó es que arriba de las cuchetas había una red. Y en esa red a alguien se le ocurrió, y ahí a alguien se le ocurrió meter agua. No fue una decisión. O sea, si hubiera sido por mi decisión, me moría. Las botellas de plástico estaban contaminadas adentro. Yo no sé cómo es ese fenómeno. Soy. Claro, eso sería. Hay una los gases. Claro, lo más así. ¿La guardia cómo lo sabe? Las guardias, bueno, ¿Sobre cuánto circular? claro, pero en general, como se puede responder, uno identifica los roles mínimos, la tripulación, poniendo lo más pareja posible, haciendo binomios, y los ritmos de las guardias, yo he experimentado varios, y el que me pareció más piola es el de hacer 6x6 de día y 4x4 de noche. Vale decir, un tipo hace 8 de la mañana, 8 de la mañana, así es, 8 de la mañana, 2 de la tarde. Es larga, ¿eh? Es larga, pero es de día. Y pasan cosas, está la comida, lavar los platos, el desayuno, pasan cosas. 2 de la tarde, 8 de la noche. Es un poco más aburrido, pero también pasan cosas, porque es el atardecer, la cena, 8 a 12, 8 a medianoche a 4 de la mañana, esa es la guardia del perro, dog watch, y después 4 a 8.
que es la que mucha gente le gusta mucho. Y ese sistema derrota a la guardia. Y ese Derrota a la sistema, guardia. hace que no le toque siempre el moral. Tiene algunas dificultades. ¿Rancho a qué hora sería? El rancho es 1:30 al mediodía. Entonces, los que van a entrar comen, qué sé yo, se lavan los platos. Y a las 2, los que comieron juntos, comieron las 2 guardias juntas. Y los que se van a dormir con todo limpio, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Sobre qué tripulación de cuántos son? Y yo he estado, en Estados Unidos he estado con 24 personas, 12 por guardia. Acá 12 en el Fortuna, 14 como máximo en el 2 y 16 en el 3. ¿Y las guardias cómo las hacen? 4. En general 4 y 4 a veces el navegador ha quedado libre, ¿no? Cuando corrí de navegador, necesariamente quedé libre porque empezaba el cálculo a las 4 de la mañana, crepúsculo, empujar, todo eso, 8 o 9 de la mañana ponía el triángulo, media mañana, la recta de la mañana, meridiana a la tarde, recta de la tarde. Terminaba eso a la crepúsculo y después empezaba con el goniómetro. Dormía 5 días, 5 días durmiendo 2 horas por día, ¿no? Y después lo que hacía era juntaba toda la basura abajo de la mesa de navegación. Y cada 10 minutos, como no teníamos corredera para hacer estima, cada 10 minutos un tipo iba y tiraba una proba, calculaban la velocidad y anotaban la velocidad para poder hacer estima. Todo eso hoy en día. La bolsa de residuos la mandaban por abajo. En el baño en general he visto en el baño. Sí. Había donde hay lugar, ¿no? Cada barco es distinto. ¿Y en cada guardia asignaban un timonel específico? Y claro, en general, los roles fundamentales para las guardias son: 1, timonel, los más hábiles, ¿no? Y también hay un tiempo máximo para timonear, sobre todo con mal tiempo. No se puede. ¿No? Con mal tiempo, porque además, digamos, con ola grande y barcos que golpean, uno tiene que ir concentrado por ahí mantener la escora, ¿no? En ese lío, o mantener un ángulo del viento y percibir la racha y todo eso, entonces, y subir y bajar la ola, entonces lleva mucha atención. Pero igual, siempre el más motivado es el timonel, es el que tiene menos frío. El que más sufre es el. A mí me pasaba, yo de chico, me acuerdo de la Quillo Boneo, ¿no? Todos lo conocen a Quillo Boneo, ¿no? Gigante. Es de los tipos que en el mar se hacían gigantes. Extraordinario, ¿no? Y yo decía, era hace 20 Corvette, tenía 23, 4, 25 años. Estaba ahí, no probé, ¿no? Iba ahí, en Chile da mucha prueba, ¿no? Y yo estaba hecho miércoles, no tenía voluntad para nada. Decía, no puede ser que este tipo tiene como 50 años, está contento, se mueve, habla, bla, tiene energía y hay que cambiar. O Waldo Scuderi, por ejemplo, ¿no? Energía, 70 años, iba a la pro, los dos, ¿no? Yo me arrastraba, apenas podía comer, y después descubrí que el tipo que está en el timón no tiene frío, está contento, No se marea. Está divertido, no se marea, claro, no se marea, No se moja. no es el que menos se moja, claro, sí. Bueno, Muy bien. ¿te parece bien? Más a de los amigos. Quillo. No.